Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Angie y hoy les traigo un video diferente. Hoy vamos a platicar sobre cuando tuve ansiedad antes de casarme. Entonces pues sé que es un tema un poco complicado, pero yo quiero contarles mi historia porque estoy segura que muchos de ustedes pues se van a identificar con lo que a mí me pasó. Esto fue en el año 2017 y si quieren seguir viendo un poquito de mi historia y lo que me pasó, pues quédense un ratito conmigo y vamos a platicar. Bueno, pues todo comenzó en el año 2017 en enero. Pues todo iba comenzando normal. Un día antes yo me había comprometido con mi esposo y pues todo iba pues tranquilo, ¿no? Perdón, es que estoy un poco nerviosa, no es un tema del que sea fácil hablar. Pero bueno, pues vamos a platicar. Estaba todo muy contento y quiero que quede clara una cosa. Yo no sufrí ansiedad por todo lo que tiene que ver con los preparativos de la boda, que sí son complicados, son un poco difíciles, pero también son muy bonitos, no tienen nada que ver. Bueno, el chiste, vamos a retomar. Un día yo estaba sentada en la cocina de mi casa, tomando un té, y de repente sentí algo muy extraño que no sé cómo explicar exactamente. Voy a tratar de explicar de la mejor forma. Estaba yo sentada, me estaba yo preparando un té y me acuerdo que mi hermano iba a irse a trabajar. Yo tengo un hermano chico y me estaba yo tomando mi té y sentí una sensación muy extraña, como si algo frío, como una gota de agua fría, me bajara de la cabeza al pecho, no sé, rara, sentí escalofrío, empecé a sudar muy frío y empecé a sentirme muy extraña. Lo que hice fue pararme de golpe de mi mesa y le grité a mi hermano que me ayudara. Y ahí empezó todo lo de la ansiedad. En ese momento pues no sabía cuál había sido el detonante ni nada, entonces pues solamente me sentí extraña y tengo que confesar que me sentí un poco tonta porque no sabía qué estaba pasando. Ya dejé pasar ese momento. Fue en ese instante como que sentí una presión en el pecho así fea, pero no sabía por qué, como un presentimiento. Pasó, me terminé mi té y todo. Y ya después llegó mi esposo, empezamos a platicar y le empecé a contar, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto y así y así. Entonces él me dijo, pues que tranquila, que a lo mejor era la emoción de la boda, que qué estaba yo haciendo, que a veces suele pasar que nos da un poquito de ansiedad. Y sí, había sentido como un poco de ansiedad, no sé, en las noches o un poco, o sea, extraña, pero jamás esa sensación como si me hubieran tirado agua en la cabeza. Sentí muy, muy feo. Pasó X, no le di importancia, según yo. Pasaron como 2 o 3 días, la verdad no me acuerdo bien cuánto tiempo pasó. Y empecé a sentir una presión en el pecho muy, muy fuerte, así como angustia. No sé cómo explicarlo, amigas. Si alguien de ustedes, ha pasado por ansiedad, sabe a lo que me refiero. Sentí angustia y para esto mi esposo y yo ya vivíamos juntos. O sea, nos íbamos a casar por la iglesia en el 2017, pero yo ya llevaba con él. Me casé antes por el civil, entonces llevábamos ya varios años juntos antes de casarnos, entonces no era como que me presionara o algo. En la noche estábamos dormidos ya, entonces yo me acuerdo que normal, yo me acosté, él ya estaba dormido, cerré los ojos, empecé a soñar, no recuerdo qué soñé, y me enderecé así de golpe con una desesperación espantosa. Yo quería como, no sé, empezó a faltarme el aire, empecé a sentir otra vez esa misma presión en el pecho y me asusté, o sea, pensé, ¿qué tengo? Me enderecé y lo primero que hice sin pensar fue jalar a mi esposo y lo mismo, le pedí que me ayudara. Sentí muy feo porque no sabía qué me estaba pasando y pues me asusté. Él me dijo que me tranquilizara, pero yo sentía, chicas, como si me faltara el aire, o sea, raro, como si
no sé, miedo, un miedo enorme que invadía todo mi cuerpo, pero no sabía por qué. Es una sensación muy fea. Él, pues siempre ha sido una persona que me ha ayudado, me tiene mucha paciencia, él siempre me ha tenido mucha paciencia y pues solo eso, o sea, pasó, me dijo que me calmara, me puso su mano en el pecho y empezó a ganarme el sueño. Pero yo sabía que ya no era normal, que algo estaba pasando. Ya era algo que en ese momento todavía, digamos, que podía controlar. No me acuerdo cuánto tiempo pasó, pero yo me acuerdo que cada día que pasaba, por lapsos del día empezaba a sentirme mal. No sabía qué, entonces pues, pero también no quise aceptarlo, entonces traté de no darle importancia y seguí con todos los preparativos de mi boda por la iglesia. Pasaron 1 o 2 semanas, no me acuerdo, y nuestro aniversario de boda del civil es el 14 de febrero, o sea, pasó varios tiempo, unas 2 semanas tal vez, en donde tenía ansiedad, pero bueno, en ese momento no sabía que era ansiedad, donde tenía esa sensación en el pecho, pero iba y venía, o sea, no era constante. Antes de mi aniversario del civil, que es el 14, yo ya no, o sea, también lo mismo en la noche, estaba acostada, cerré los ojos y sentí como que el aire me faltó. Me empecé a sentir muy mal, empezó a latir muy fuerte el corazón, podía sentir los latidos de mi corazón, me enderecé como loca, jalé a mi esposo y le empecé a gritar que me ayudara, que porque me estaba, pues casi no sé, yo sentí que me estaba muriendo, pero no sabía por qué, no me dolía nada, solamente me faltaba el aire, solamente sentía una presión aquí en el cuello, solamente sentía como desesperación, mucha desesperación horrible, empezaba yo a sudar frío y quería como salir corriendo. Entonces ya mi esposo se asustó mucho y dijo que teníamos que hacer algo, que yo me tenía que tranquilizar. Ese día, pues la verdad, no podía, o sea, ya no podía. Empecé a investigar por el celular y ya saben que salen a veces muchas tonterías y cosas que a veces te alarman, por eso pues, si tienen este tipo de síntomas, pues no lo busquen por Google, ¿no? Porque no siempre es lo que te dice más o te alarma más o te asusta, entonces es mejor pues ir a que alguien que sabe te aconseje o te revise como un doctor. Pasó un rato y ya de repente empecé a sentir, ya esa sensación, chicas, no se me iba. Fue muy fuerte, ya estamos hablando ahorita de febrero. El día de nuestro aniversario, el 14, él me dijo que si me invitaba al cine. Pero yo sentía como claustrofobia, como que sentía mucho miedo de estar en un lugar donde hubiera mucha gente y que yo empezara a sentir esa sensación de ahogo, de que me faltaba el aire. Entonces no quise ir al cine. Camino al cine vimos como una carpa de circo y me dijo, es que necesito que te distraigas porque a lo mejor algo te está estresando mucho, pero no sabemos qué es. Acepté, acepté ir al cine, al circo. Nos pasamos al circo y todo y empecé a sentir lo mismo, esa sensación que me faltaba aire, que quería correr, que quería salir, no me sentía mal, era un malestar ya constante, no sabía qué hacer, estaba un poco o muy desesperada. Decidí pues entramos y sí, pues me relajé un rato, un momento, pero nunca dejé de sentir esa sensación en el pecho. Siempre sentí la angustia, como angustia es lo que podría yo decir, angustia, y me daban como ataques de pánico. Sentía pánico por dejar de respirar, sentía pánico por la sensación que sentía, me daba dolores de cabeza. Y ya, pasó ese día, como a las 2 semanas, igual, para esto todavía no había ido a visitar a un doctor ni nada, porque yo creí que se me iba a pasar. Pasaron semanas, la verdad no tengo el tiempo bien, y empezó a entrar como el mes de marzo. Entonces empezamos a ir a invitar a las personas a sus casas, con lo de mi boda y todo. Y de verdad, chicas, era muy horrible eh, estar yendo de aquí para allá a ver a las personas, no por la situación de la boda, no.
les explico, eso era lo que a mí me calmaba, era lo que a mí me daba aliento, pero yo no quería visitar a nadie ni comentarlo con nadie, porque ¿cómo le explicas a alguien o cómo le dices que estás teniendo ansiedad o ataques de ansiedad cuando te vas a casar? Cuando se supone que tiene que ser una fecha feliz. Ay. Y ya. Seguí intentando seguir con mi vida. Perdón. Es que no le había contado a nadie en esto. Obviamente mi familia sabía de este episodio y todo porque pues son mi familia, ¿no? Pero a alguien externo, así como con ustedes, pues no. Ya bueno, pasó un poquito el tiempo y de repente ya este sentimiento por no tratarlo a tiempo, por no ir a un médico, por no hablarlo, más que con mi familia, se les repito, se fue haciendo más grande cada vez, al extremo que yo ya no dormía, empecé a tener mucho insomnio, tenía mucho miedo de quedarme sola, tenía muchísimo miedo de no despertar, no sé por qué tenía miedo. En las mañanas cuando mi esposo se tenía que ir a trabajar, a mí me daba terror que él se fuera. Sentía mucho miedo. Yo, para poder dormir, necesitaba que él me abrazara fuerte, o sea, que literal que me apretara y que no me soltara. Solamente así sentía como un poco de alivio. Y empecé a caer en un círculo así muy horrible de esa sensación. Hagan de cuenta que era como un detonante en mi cabeza, como una chispita que se encendía y no podía yo apagar. No sabía cómo sentirme mejor. No sabía y fue muy difícil. Porque en ese momento, aunque la gente está cerca de ti, pues tú te sientes sola. Y no es culpa de nadie, solamente es esa sensación. Cuando él se iba a trabajar, a mí me daba de la desesperación que me iba a quedar sola, me daba vómito. Empezaba a sentir una angustia otra vez, no podía respirar, me temblaban las manos, me empezaba a doler la cabeza y me paraba a vomitar. Era como el cuerpo, mi defensa, y tosía y me picaba algo en la garganta y yo tomaba agua para tratar de evitar que me picara. Pero no funcionaba. Entonces, pues, la verdad ya empezaba a ser una situación intolerante. Ya no podía, no había día, chicas, no había día que no llorara. No había día que no me sintiera mal. Había unos días un poco mejores que otros, pero ya no podía dejar de sentir ese sentimiento tan fuerte. Era un sentimiento que me ahogaba, que me impedía seguir. Yo, pues, no sé si todas lo saben, soy maestra de danza y así, con ansiedad, iba a dar mis clases. Y de verdad yo trataba de dar lo mejor de mí en mi salón, sonreía y sentía esas ganas de salir corriendo de ese salón. Pero pues trataba y me obligaba a mí misma a no hacerlo. Mi esposo se desesperó tanto y decidimos ir a un doctor. No con un psicólogo, sino con un médico general. Llegué, le platiqué mi caso, le dije que lo que sentía y me recetó medicamento muy fuerte, sin antes analizarme, sin antes darme un seguimiento, averiguar un poco más de mí. Solamente él me dijo así: tienes ansiedad, estás muy nerviosa, entonces te voy a dar tal y tal y tal y tal medicamento.
Y hace tiempo pues yo hacía yoga y tengo una amiga maestra de yoga y doctora al mismo tiempo, y también pues le escribí y me dijo que el medicamento que me habían dado era muy fuerte y que no me lo debía tomar porque era para gente que ya tenía trastornos severos, lo cual ella no creía que fuera mi caso. Entonces pues decidí no tomarme el medicamento, la verdad, no me lo tomé y empecé a seguir, intentando seguir con mi vida. Y yo les tengo que decir que parte de la recuperación de la ansiedad o tratar de sobrellevar la ansiedad es saber cuál fue el detonante de tu ansiedad. Yo lo único que hice cuando la sentí por primera vez fue tomarme un té caliente y se acabó. Pero ¿qué me producía ansiedad? ¿Qué más? ¿Qué me producía eso? Pues no sabía. Solamente sabía que me sentía mal, solamente sabía que cada vez estaba más cerca mi boda, y la verdad tengo que agradecerle mucho a mi familia y principalmente a mi esposo porque él no, no dejó que me estresara con los preparativos. Él trataba de checar todo, checaba todo, solamente me preguntaba detalles como de qué color quieres que sean, no sé, los manteles de la mesa, cómo quieres que sean los arreglos de las flores, eh, eh, cosas como mías, como por ejemplo qué tipo de velo quieres llevar, qué zapatos quieres, o sea, como lo más relajado. Él me trataba de hacer la vida más fácil. Las cosas pesadas como lo de la comida, el salón y todo ese tipo de cosas, él con su familia lo checó. Yo no sabía lo que pasaba y todo porque él me platicaba, pero fue difícil, chicas, porque no podía contarle a nadie. Les repito, ¿cómo le cuentas a alguien que, o sea, se supone que todas las novias antes de casarse son felices? Y yo me sentía culpable por no sentirme así en ese momento. Yo me sentía triste, me sentía desesperada, y hubo un día que fui allá a platicar con un psicólogo y fue lo que me dijo, que tenía ataques de ansiedad y que cuando estaba el ataque de ansiedad muy fuerte me daban también ataques de pánico. Y lo mismo, que tenía que descubrir o teníamos que descubrir cuál había sido el detonante. Empecé a tomar, la verdad, yo no soy mucho de tomar medicamentos, o sea, yo sé que hay mucha gente, que hay mucho medicamento muy bueno y todo, y fui con ese doctor y me dio medicamento, pero él es un doctor, eh, pues así, normal, no sé cómo se les dice, un médico general, y aparte es homeópata. Me dio unas gotas para tranquilizarme, me dio unas pastillas que la verdad sí estaban muy fuertes porque yo me sentía como adormecida, como tonta. Y no me gustaba sentirme así, porque yo tenía que hacer muchas cosas, tenía que seguir con los preparativos de mi boda, tenía que hacer mis cosas en mi casa, tenía que dar clases, en fin. Le comenté y empecé a sentir un poquito de alivio. Vaya, si dormía cuando me daban los ataques de ansiedad por la noche 3 horas, con el medicamento dormía 5. O sea, no podía conciliar el sueño. Por ejemplo, en un día normal ahorita puedo dormirme a las 11 y si no tengo nada que hacer en la mañana, literal me puedo parar a las 10. Y yo no puedo, y eso lo hacía antes de los ataques de ansiedad y lo hago ahorita. Pero en ese momento no. Lo que hacía para huir de mis sentimientos de angustia o de tristeza era mantenerme ocupada. Me despertaba con mi esposo para darle de desayunar y de ahí quería hacer algo. Y pues para huir de eso me metía ahí con una amiguita a trabajar. Y la verdad sí me ayudaba un poco porque me distraía, y aunque sentía esa sensación todo el tiempo, no se me quitaba. Después ya saben, ¿no? Escuchas gente y me recomendaron estas, miren. Ay, que enfoque aquí nada más a ella. Yo no. Les voy a poner, es que está muy brilloso, pero son unas gotitas que son de flor de Bach. Y me las echaba, abajo de la lengua y más o menos descansaba un poquito más, pero fue muy, muy, muy estresante, la verdad.
Para esto yo me cansé el 10 de junio y ya estamos enero, febrero, marzo. Como por abril, cuando ya fui con el psicólogo. Me dieron eso, empecé a sentirme un poco mejor y todo, pero no se quitaba completamente porque tenía yo que descubrir exactamente eso, cuál había sido el detonante, el cual yo sabía, pero no lo quería aceptar. El detonante, chicas, fue el miedo a morirme. Aunque se escuche estúpido o tonto, o alguien diga, ¿cómo puedes tener? Todos tenemos miedo a la muerte, tal vez, y sí. Pero a mí me había pasado algo muy fuerte años antes, que yo creí que iba a morirme. Y que fueron momentos muy complicados con toda mi familia, que al final resultaron pues que no fue así, gracias a la vida, al universo, a Dios, a lo que ustedes crean. No fue así. Pero me quedó la sensación de ese miedo como de no despertar. Yo sé que es tonto y todo, pero pues así pasó. Yo me quedé con esa sensación, con ese temor, con ese miedo, con esa angustia que había yo pasado antes. Y no sé exactamente por qué en enero del 2017, esto me pasó en el 2016. Lo que les platico, que pensaban que tenía algo muy feo en el estómago. Y en el 2017 vino el ataque de ansiedad, no enseguida, porque eso me pasó antes de mi cumpleaños del 2016. Unas 2 semanas antes, que es en abril. Y el detonante vino un año después. Entonces, porque los estudios del 2016, cuando pensaban eso, fueron de volada. O sea, mi esposo se movilizó y todo, y me realizaron los estudios que tenían que hacer menos en un mes, como en unos 15 días. O sea, fue rápido. Y ya, gracias a Dios, todo está bien. Pero yo me quedé con esa angustia adentro, porque no lo platiqué, no lo hablé con nadie más que con mi esposo y pues con mi mamá y así. Pero nadie se enteró y bueno, yo creo a veces que hay cosas que sí tienes que guardártelas para ti, y tal vez esto sea algo que lo debía haber guardado para mí, pero yo siento que hay mucha gente que está pasando por lo mismo y que siente que está sola. Y no es así. No es así. Habemos mucha gente que pasamos por ataques de ansiedad, ataques de pánico, que nos empezamos a sentir mal, pero sí se puede superar. Sí se puede superar, yo se los digo, yo lo viví, pero intensamente. Viví de enero a unas semanas antes de casarme la ansiedad con todo, sin que pudiera detenerse. O sea, la tristeza, la angustia, vomitar, el dolor de cabeza, enflaqué, bajé de peso como... Soy flaquita, ahora peso 50 kilos, pero en ese momento pesaba como 47 o 48, o sea, bajé de peso, no mucho, pero pues sí bajé. Me acuerdo que ya con la verdad no sé si el medicamento me empezaron a retirar el medicamento de patente o de doctor normal, y me empezaron a dar más cosas pues más naturales, porque también a mí no me gusta, les repito, estar dopada y ese tipo de cosas. Entonces empecé hay algunas cosas, no sé si ustedes lo crean, no sé si me crean o no, pero yo se los platico. Mi esposo es una persona que es muy espiritual. Él me habla mucho de la energía, me habla mucho de Dios, del universo, del poder de la palabra, de los decretos. Hasta ese momento yo lo que él me decía me entraba por un oído y me salía por otro. Pero después de ahí no sé si eso tenía que pasar, tal vez sí. La ansiedad me tenía que pasar para que yo lo entendiera a él también un poco más. Empecé a escuchar meditaciones todas las noches. Empecé a pedirle al universo que me escuchara. Empecé aunque me sentía mal, chicas, aunque yo me estaba casi muriendo, porque hubo un día en que casi yo ya no quería despertar, solamente quería dormir y dejar de sentir esto que sentía, esta angustia que sentía. Pues yo empecé a decir, por ejemplo, si alguien en la calle me encontraba y me preguntaba cómo estaba, aunque yo me estuviera muriendo, yo les contestaba que me sentía muy bien. Cuando ellos me decían, qué bueno, ¿cómo te va? No, excelente. Entonces
Yo me sentí al principio tonta diciéndolo porque no era lo que yo en verdad sentía. Pero poco a poco, les repito, si a alguien le interesa saber un poco más del poder de la palabra y que les cuente mi experiencia y eso, pues escríbanmelo y yo se los platico. Poco a poco esas palabras que salían de mi boca fueron existiendo en mi corazón, fueron existiendo en mi pecho, se fueron haciendo realidad. Entonces poquito a poco fui mejorando, me fui tranquilizando. Los ataques de ansiedad, ya una vez que supe cuál había sido el detonante, que era ese, como miedo a enfermar de gravedad, tal vez ese podría ser la respuesta, empecé a sentirme un poco mejor. Y una cosa muy importante, también decidí estar bien. Al principio solamente no sabía cómo estar bien, pero me obligaba, me forzaba a mí misma a sentirme bien. Si se empezaba a sentir esa ansiedad, yo misma me levantaba y cerraba los ojos y decía, no, yo estoy bien, yo me siento bien, y yo estoy perfecta, yo estoy muy contenta, ya me voy a casar, ya casi va a llegar la fecha. ¿Cuándo se terminó mi ansiedad? Bueno, cuando se terminó es un decir, porque sigo teniendo episodios de ansiedad, pero muy pequeños, como lo puede tener cualquier persona, tú, quien me estás viendo, que de repente siente un poco de desesperación. Eso es ansiedad, pero la puedes controlar. Cuando ya es grave es cuando pasa lo que me pasó, que pasan meses y meses y meses, día y noche, y no la puedes controlar. En la semana de mi boda, pues yo tenía ya todo encima, pero yo ya no estaba presionada porque todo estaba listo, solo estaba esperando la hora. Y aunque de verdad, chicas, o sea, va a sonar muy romántico, loco, muy, no sé. El día de mi boda, cuando estaba en la misa, yo decidí soltar ese malestar. Tenía miedo que me diera un episodio de ansiedad en medio de la misa. Pero no fue así, al contrario. Ese día todo se acabó. Fui la mujer más feliz de todas. Al salir de la iglesia, fue como si ese malestar se hubiera quedado ahí. Se acabó. Decidí en ese momento soltar todo. Decidí empezar de nuevo. Ya me tranquilicé un poco y regresé. Me quedé en que, pues después de lo de el día de mi boda, pues yo ya me preparé y todo muy feliz. Y tenía miedo de sentir esa sensación otra vez en la misa. Imagínense que yo sintiera ganas de huir. Iban a pensar que no me quería casar, pero en realidad sí, y mucho. Y pues no sé exactamente en el momento en el que pasó. Y yo sé que todo lo anterior, las meditaciones, el poder de la palabra, el obligarme a sentirme bien, a hacer cosas, aunque no quería, me ayudaron mucho. Pero yo, al momento en que iba saliendo con mi esposo de la iglesia, sentí como si me arrancaran algo, como si algo me hubieran arrancado de mi cabeza, y dejé ir eso, dejé ir. También decidí sentirme mejor, decidí disfrutar mi día al lado de mi esposo y toda mi familia, y de verdad la pasé muy bien ese día, muy muy bien. Pasó, y a la semana, o ese fin de semana, no, o sea, la semana de mi boda, lo que pasó fue que nos fuimos a Veracruz, mi esposo y yo, poquitos días, porque él por su trabajo no puede ausentarse tanto.
Y nos fuimos poquitos días y allá me dio como una sensación como de un poco de desesperación y yo sabía que era ansiedad. ¿Y saben qué pasó? No permití que me dominara ese sentimiento. No permití que me llenara de tristeza en un momento tan feliz para mí. ¿Cómo es que no lo permití? Les digo, obligándome a sonreír, aunque yo no quería, obligándome a disfrutar, pensando y agradeciendo todas las cosas buenas que tengo, que tenía ese momento. Entonces, pues yo les digo, chicas, ahorita que si algunas de ustedes o chicos están pasando por un ataque de ansiedad, no están solos. Hay mucha gente que también está pasando por lo mismo y tienen que pedir ayuda. Tienen que pedir ayuda, tienen que ir a pláticas con un psicólogo, al médico. Tienen que, no sé, les digo, a mí me ayudaron mucho las meditaciones. Si quieren, yo les puedo pasar qué tipo de meditaciones escuchaba. Yo empecé a conectarme de una forma muy, muy interna con el universo, con la energía. Y me ayudó muchísimo y me sigue ayudando hasta ahorita. Entonces, pues no crean que la vida de nadie es perfecta, la vida de nadie no es perfecto. Entonces yo solamente les digo eso, chicas y chicos. Si alguien está pasando por eso, por favor pidan ayuda. Y pues hay que intentar saber cuál fue el detonante. Hay gente que me explicaba el médico que se le detona por, no sé, por miedo al cambio, porque perdiste a un familiar, por algo así, o sea, por algo así se detona. Y cuando yo me enteré del detonante, aunque sonaba bobo, lo que yo les platiqué, se acabó, o sea, fue todo. Ahorita, de repente, ya ahorita ya no tomo medicamento después de esa semana que pasó lo de mi boda, que fue una semana después de junio, del 10 como el 20 y tantos de junio. Fue la última vez que lo sentí, digamos que como fuerte entre comillas, porque ya no dejé que me dominara esa sensación y ya. Lo he vuelto a sentir de repente, como que me acuesto y siento la sensación en el pecho de como que me falta el aire, pero les repito, no dejo que esa sensación me domine. ¿Qué hago? Pensar cosas bonitas, agradecerle a la vida, al universo, a Dios o como ustedes lo perciban, por todo lo que tengo. Agarro mi celular, me pongo mis audífonos y ya. Empiezo a escuchar mis meditaciones, decretos positivos, de amor, de abundancia. Empiezo a ver cosas graciosas y se me pasa. Entonces, pues hay que saber lidiar también con esto, chicas. Pues no sé si ustedes tienen alguna duda, quieren saber un poco más de lo de los decretos, el poder de la palabra y eso, pues les pido que me escriban. Y muchas gracias por estar aquí conmigo, muchas gracias por escucharme y espero que esto, y estoy segura que esto les va a ayudar y a servir a muchos de ustedes. Entonces, que tengan un lindo día. Bye.